vamos a hablar sobre la reducción de términos semejantes. Pero antes de poder reducir términos semejantes, debemos saber qué son los términos semejantes. Serán semejantes dos o más términos algebraicos si tienen la misma variable y el mismo exponente. Veamos algunos ejemplos. Tenemos como primer ejemplo 2m al cubo y nos dicen que debemos de crear términos semejantes a este término algebraico. Recordemos que, según la indicación, para que sean semejantes, ojo, deben tener la misma variable, que viene a ser la letra, y debe tener el mismo exponente. Entonces yo diría que podría ser menos 6m al cubo. ¿Por qué serán términos semejantes estos dos términos algebraicos? Porque tienen la misma variable, es decir, ambos tienen como variable m y ambos tienen como exponente 3. Por lo tanto, diremos que son términos semejantes. Yo podría decir que también un término semejante a este término algebraico podría ser 5m al cubo, porque siguen teniendo la misma variable y siguen teniendo el mismo exponente. También podría decir que 8m al cubo es término semejante a este término algebraico, porque tienen la misma variable, que es m, y tiene el mismo exponente. Si te das cuenta, en todos los casos lo único que ha cambiado es el coeficiente, el número que está delante. Entonces diremos que para que sean términos semejantes, lo único que debe de cambiar es el coeficiente y en todo caso también podría ser el signo. Pasamos a un segundo ejemplo. Ahora nos dan t al cuadrado y nosotros vamos a crear términos semejantes. En este término algebraico, ¿cuál será su coeficiente? Ya sabemos que si no tiene coeficiente es 1. Ahora vamos a crear nuevos términos que sean semejantes a este término algebraico. Yo podría decir que 9t al cuadrado es semejante a t al cuadrado porque tiene la misma variable que es t y el mismo exponente que es 2. Lo único que está variando son los coeficientes. En este caso es 9 y en este caso es 1. Yo también podría decir que otro término algebraico podría ser 6t al cuadrado. Tienen la misma variable que es t y tienen el mismo exponente que es el número 2. Yo también podría decir que 18t al cuadrado es término semejante al término algebraico t al cuadrado, porque siguen teniendo la misma variable, que en este caso es t, y siguen teniendo el mismo exponente, que es 2. Como vimos, nuevamente, serán semejantes cuando tengan la misma variable y tengan los mismos exponentes. Lo único que está cambiando son los coeficientes. Ahora veamos otro ejemplo un poquito más grande. Ahora nos dan 4a a la cuarta, b a la quinta y nos piden que nombremos términos semejantes. Entonces yo podría decir que un término semejante a este término algebraico podría ser 7a a la cuarta, b a la quinta. Son semejantes porque siguen teniendo las mismas variables. En este caso tiene dos variables, a y b. A y b. Y vemos que también tienen los mismos exponentes. A está elevado a la cuarta, a también está elevado a la cuarta. B está elevado a la quinta y en este caso b también está elevado a la quinta. Por lo tanto, son términos semejantes. Yo también podría decir que menos 5b a la quinta, a la cuarta es semejante a 4a a la cuarta, b a la quinta. Tal vez podemos pensar que no son semejantes, porque vemos que el orden no es igual. Vemos ahora que b a la quinta aparece antes de a la cuarta como está aquí. Pero nosotros decimos que sí son términos semejantes porque, si recordamos, las partes de un término están unidas por la multiplicación. Y en la multiplicación nos dicen que el orden de los factores no altera el producto. ¿Qué quiere decir? Que si están desordenados no importa, siguen siendo iguales. Por lo tanto diré que este término sí es semejante a este término, por más que esté desordenado. ¿Cómo lo comprobamos? A a la cuarta está elevado a la cuarta, sí. B a la quinta, sí. Lo único que está cambiando viene a ser su coeficiente, que aquí es 5 y aquí es 4. Y el signo, en este caso es signo menos y el otro
tiene signo más, aunque no esté, su signo es más. También podría decir que es término semejante a la cuarta b a la quinta. En este caso está manteniendo su mismo orden y vemos también que tiene la misma variable, a, y está elevado a la cuarta. También tiene b y b, elevado a la quinta. Lo único que está cambiando es su coeficiente. En este caso el coeficiente es 4 y aquí no está el coeficiente, pero ya sabemos que es el número 1. Pasamos a otro ejemplo. Ahora nos dan x al cuadrado, y al cubo, z. Y también vamos a crear términos semejantes. Yo podría decir que 5x al cuadrado, y al cubo, z es término semejante a x al cuadrado, y al cubo, z, porque también tienen las mismas variables y tienen los mismos exponentes. Veamos, x al cuadrado, y al cubo, z, z. Como mantienen sus mismas variables y los mismos exponentes en cada variable, diremos que son términos semejantes. En este caso, el coeficiente aquí es 5 y aquí sería 1. Aunque no esté, ya sabemos que es el número 1. También podría decir que es término semejante 6y al cubo, x al cuadrado, z. Aunque vemos que está desordenado, nosotros ya sabemos que el orden de los factores no altera el producto. ¿Qué quiere decir esto? Que por más que esté desordenado, también es igual a esto de aquí. Comprobemos. X está elevado al cuadrado. ¿Aquí hay x al cuadrado? Sí. Y está elevado al cubo. ¿Aquí hay y al cubo? Sí. Z también tiene z. Lo único que estaría cambiando aquí es que el coeficiente es 6 y aquí es 1. Otro ejemplo de término semejante también podría ser 11z x al cuadrado, y al cubo. También está desordenado, pero eso no importa. Veamos. ¿Tiene x al cuadrado? Sí, x al cuadrado. ¿Tiene y al cubo? Sí, tiene y al cubo. ¿Tiene z? Sí, tiene z. Por lo tanto, también es término semejante. En este caso, su coeficiente es 11 y en este caso el coeficiente es 1. En conclusión, diremos que son términos semejantes solo si tienen la misma variable, es decir, la misma letra. En este caso podría ser 1 o puede tener más de 1, ¿no? Y mantienen los mismos exponentes. Ojo, los exponentes deben pertenecer a la misma variable. De esa manera diremos que sí son términos semejantes. Ahora que ya sabemos que son términos semejantes, ya podemos reducir. Pero debemos cumplir una serie de pasos. Paso número 1. Debemos de identificar los términos semejantes que tenga mi expresión algebraica. Número 2. Operar los términos semejantes. Pero ¿cómo los voy a operar? Es decir, ¿cómo los voy a resolver? Para eso debemos sumar o restar los coeficientes y luego colocar la misma variable y el mismo exponente. Veamos algunos ejemplos. Nos dan como primer ejemplo 2m al cubo, 8m al cubo. Como nos decían, tenemos que identificar. ¿Serán términos semejantes? Veamos. Según la condición, para que sean términos semejantes, deben tener la misma variable, m y m, si tienen la misma variable. Y también tienen que tener el mismo exponente, veamos, 3, 3. Por lo tanto, diremos que sí son términos semejantes y sí se pueden reducir. Recordemos que reducir quiere decir agrupar. Vamos a hacer que esta expresión algebraica se vea más pequeña. Ojo, reducir no siempre es restar. Podemos sumar o podemos restar. En todo caso diremos que reducir significa agrupar, hacer que esta expresión algebraica se vea más pequeña en cuanto a cantidad de términos. Una vez que ya identificamos que son términos semejantes, recién puedo operar. Entonces, según los pasos que me están diciendo, primero debo sumar o restar los coeficientes. Ya sabemos que los coeficientes son los números grandes que aparecen delante de mi variable. Muy bien, para eso voy a utilizar paréntesis. Dentro de mi paréntesis voy a colocar los coeficientes. ¿Cuál es el coeficiente de este término algebraico? 2. Lo voy a colocar. ¿Qué signo sigue? Más. Ahora, en este término algebraico, ¿cuál es su coeficiente? 8. Una vez que ya hemos colocado los coeficientes de los términos algebraicos, ya podemos colocar la variable que tienen en común, junto con su exponente. En este caso, la variable que tienen en común es m y está elevado al cubo.
Ya que hemos colocado m al cubo, ya podemos operar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es resolver lo que está dentro del paréntesis. Nos dice 2 más 8 sería 10. Y vamos a colocar la misma variable y el mismo exponente. En todo caso, sería m al cubo. Pasamos al siguiente ejemplo. Ahora nos dicen que debemos reducir 14a al cuadrado menos 8a al cuadrado más a al cuadrado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar los términos semejantes. Veamos, estos tres términos que tiene mi expresión algebraica son semejantes. Como vemos, en los tres términos la variable es a y todas están elevadas al cuadrado. Por lo tanto, los tres términos son semejantes. Sí los puedo reducir. Entonces, toda esta expresión sería igual, abrimos paréntesis y vamos a sumar los coeficientes. El coeficiente de este primer término es 14. ¿Qué signo sigue? Menos. El coeficiente de este término es 8. ¿Qué signo sigue? Más. ¿Cuál es el coeficiente? Tal vez no se ve, pero ya sabemos que si no está el coeficiente es 1. Una vez que ya coloqué dentro de mi paréntesis los coeficientes, voy a colocar fuera del paréntesis la variable con su exponente. En este caso, colocaría a al cuadrado. Ahora, lo siguiente que tendría que hacer es resolver lo que está en el paréntesis. Como tenemos tres números que se van a operar, lo vamos a resolver como una operación combinada, de izquierda a derecha. Entonces, lo primero que tendría que hacer sería 14 menos 8 sería 6 y más 1 sería 7. Y colocaríamos la misma variable y el mismo exponente. En este caso sería a al cuadrado. Pasamos al siguiente ejemplo. Ahora nos dan 9x a la quinta y más 7x a la quinta y menos yx a la quinta. El primer paso para poder reducir era identificar los términos semejantes. Vamos a observar si son semejantes. Si son semejantes, sí se pueden reducir. Veamos. Vemos que la variable es x y está elevada a la quinta. Entonces, en los tres términos, x debe estar elevado a la quinta. Veamos, x a la quinta, x a la quinta. Hasta el momento sí son semejantes. Veamos con la siguiente variable. La variable es y. Este término también tiene variable y este término también tiene variable y. Tal vez hemos podido pensar que menos yx a la quinta no es término semejante porque está desordenado, pero ya sabemos que en una multiplicación el orden de los factores no altera el producto. Por lo tanto, si está desordenado, no importa, igual siguen siendo semejantes. Entonces, ahora sí podemos decir que son términos semejantes y sí los puedo reducir, los puedo agrupar. Entonces, esto sería igual, abro paréntesis y voy a colocar dentro del paréntesis los coeficientes. El coeficiente de este primer término es 9. Seguiría el signo más, el coeficiente de este término es 7. Sigue signo menos y el coeficiente de este término no está, pero ya sabemos que es 1. Una vez que ya coloqué dentro del paréntesis los coeficientes, fuera del paréntesis voy a colocar las variables con sus exponentes. En este caso sería x elevado a la quinta, y. Y solo me faltaría resolver lo que está dentro del paréntesis. Como una operación combinada lo vamos a resolver de izquierda a derecha. 9 más 7, 16, menos 1, 15. Ahora solo faltaría colocar las variables con sus exponentes, x a la quinta, y. Pasamos al siguiente ejemplo. Nos dicen 5a al cuadrado más 9c al cubo m menos 3a al cuadrado más 3c al cubo m. Lo primero que tenemos que hacer para poder reducir es identificar si son términos semejantes. Veamos. Si nos damos cuenta, aquí hay dos pares de términos semejantes. No todos son semejantes. Yo podría decir que 5a al cuadrado es semejante a menos 3a al cuadrado porque tienen la misma variable que es a y tienen el mismo exponente que es 2. No hay otro término semejante en esta expresión algebraica que sea semejante a al cuadrado. Veamos el siguiente. Tenemos más 9c al cubo m. Y vemos que en esta expresión algebraica hay un término semejante a este término, el cual es más 3c al cubo m. Porque c está elevado al cubo, aquí también c está elevado al cubo. Nos dicen que tiene variable m, aquí también tiene variable m.
Entonces, como vemos, van a haber casos en que en nuestra expresión algebraica no necesariamente todos van a ser términos semejantes como hemos visto en los ejemplos pasados. Pueden haber casos en el que de repente hay pares de términos semejantes. Una vez que identificamos los términos semejantes, ya podemos reducir y lo vamos a hacer operando. Voy a resolver por grupos. El grupo blanco lo voy a agrupar y luego el grupo fucsia lo voy a agrupar a un costado. Entonces, primero voy a agrupar el equipo blanco. Abro paréntesis y dentro del paréntesis voy a colocar los coeficientes de estos términos semejantes. Colocaría 5, entonces, ¿cuál sería el signo? Menos. Colocaría el número 3. Ahora solo faltaría colocar la variable con su exponente, sería a al cuadrado. Siempre aquí en el centro va a ir el signo más. Ahora sí, me tocaría colocar el grupo fucsia. Voy a abrir paréntesis y voy a colocar los coeficientes. Colocaría 9. ¿Cuál es el signo que sigue? Más, y colocaría el coeficiente 3. Fuera de mi paréntesis voy a colocar sus variables con sus exponentes. En este caso sería c elevado al cubo m. Ahora sí que ya los agrupé, voy a poder sumar o restar. Entonces esto sería igual a la respuesta del primer paréntesis. 5 menos 3, 2, y bajaría mi variable a al cuadrado. Bajo mi signo más y resuelvo lo del paréntesis. 9 más 3, 12. Y bajaría mis variables con sus exponentes. Sería en todo caso c al cubo m. Y con esto ya terminé de reducir esta expresión algebraica. ¿Por qué no puedo seguir sumando? Porque estos ya no son términos semejantes. Como no son términos semejantes, ya no se pueden reducir. El siguiente ejemplo nos dice 8x al cubo z al cuadrado más 9x a la sexta z a la quinta más 8x a la sexta z a la quinta menos x al cubo z al cuadrado. Debemos de observar bien para poder identificar los términos semejantes. Vamos a subrayar el primer término que aparece aquí, el cual es 8x al cubo z al cuadrado. Vamos a observar dentro de esta expresión algebraica cuál será semejante a este término. Observemos, dice x al cubo y aquí dice x a la sexta, por lo tanto este no es un término semejante al de aquí. Pasamos al siguiente. Ya sabemos que nos están pidiendo x al cubo. Aquí dice x a la sexta. Entonces este tampoco es término semejante a este término. Sigo buscando. Quiero x al cubo. Y vemos que en este término sí hay x al cubo. Veamos si tiene la otra variable. Z al cuadrado. Z al cuadrado. Entonces ya encontré un término semejante a este término. Y lo voy a subrayar del mismo color para que no se me olvide. Veamos con el siguiente. Tengo más 9x a la sexta z a la quinta y voy a buscar un término semejante a este término. Voy a observar el que está a su costado. ¿Tendrá x a la sexta? Sí tiene x a la sexta. Hasta el momento sí son semejantes. ¿Tendrá z a la quinta? Sí tiene z a la quinta. Por lo tanto sí son semejantes. Como hicimos en el caso anterior, vamos a resolver por grupos. Primero colocaré al equipo amarillo y luego colocaré al equipo azul. Entonces esto sería igual al primer grupo, al grupo amarillo. Abro paréntesis y voy a colocar al equipo amarillo. Colocaré al coeficiente de este primer término, el cual es 8. Luego colocaré el signo que sigue, sería el signo menos. Y como ya sabemos, si no tiene coeficiente es 1. Luego de haber colocado los coeficientes dentro del paréntesis, vamos a colocar a las variables y los exponentes fuera del paréntesis. Colocaría entonces x al cubo z al cuadrado. Ahora colocaría el signo más y me tocaría ahora el equipo azul. Abro paréntesis y colocaría sus coeficientes. En este primer término es 9, seguido del signo más, y colocaría el coeficiente de este término que es 8. Fuera del paréntesis voy a colocar sus variables, x a la sexta, z a la quinta. Y en el siguiente paso voy a sumar o restar los paréntesis. En este primer caso nos dicen 8 menos 1, que nos saldría 7. Y colocaría las mismas variables y los mismos exponentes. En este caso x al cubo z al cuadrado. Bajaría mi signo más. Y ahora voy a resolver este paréntesis. 9 más 8, 17. Y bajaría mis variables y mis exponentes. Sería x a la sexta, z a la quinta.
Ahora razonemos. En la número 1 nos dice, si 6x elevado a la décima y 12x elevado a la a más 8 son términos semejantes, hallar el valor de a. Lo primero que tenemos que hacer para poder resolver es ver los datos que nos dan y leer bien. Nos damos cuenta, aquí nos están dando dos términos. El primer término es 6x elevado a la décima y el otro término es 12x elevado a la a más 8. Ahora nos están diciendo que estos dos términos son semejantes. Ya sabemos que si son semejantes significa que tienen la misma variable. ¿Es cierto? Sí es cierto, porque ambos tienen la variable x. Ahora, también deben tener el mismo exponente. En este caso es 10 y en el otro no lo sabemos porque hay una variable. Pero recordemos que si son semejantes tienen los mismos exponentes. Por lo tanto, yo diré que 10 será igual a más 8. De esa manera lo voy a plantear como una ecuación y voy a descubrir el valor de a. Entonces, a más 8, que es el exponente de este término algebraico, será igual al otro exponente del término algebraico, es decir, igual a 10. Lo único que tendría que hacer aquí es resolver como una ecuación. Ahora, a le podemos sumar 8. Yo a no le puedo sumar 8 porque no son términos semejantes, pero veo que 10 y 8 sí son términos semejantes, es decir, sí se pueden operar. Entonces lo que tendría que hacer es mandar al número 8 al otro miembro para que pueda ser operado con el número 10. Recordemos que en una ecuación, cuando un número o una variable quiere pasar al otro miembro, debe pasar con la operación contraria. En este caso, como 8 está sumando, pasaría al otro miembro restando. Por lo tanto, bajaría mi variable a, bajaría mi signo igual también, porque no los estoy usando. De igual manera, bajaría el número 10. Ahora sí. Dijimos que este 8 que estaba sumando, si quiere pasar al otro miembro, tendrá que pasar restando. Entonces, como último paso, diré que a será igual 10 menos 8, 2. Por lo tanto, el valor de a es 2. Pasemos al siguiente ejercicio. Si 8z elevado a la a menos 3, 17z elevado a la doceava, y 23z elevado a la b más 4 son términos semejantes, hallar el valor de a más b. Lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, vamos a tener que observar nuestros datos y leer bien. En este caso vemos que tenemos tres términos. 8z elevado a la a menos 3 es un término. 17z elevado a la doceava es otro término. Y 23z elevado a la b más 4 es otro término algebraico. Por lo tanto, tengo tres términos algebraicos. Ahora, me están diciendo que esos tres términos algebraicos son semejantes. Yo ya sé que si son semejantes significa que tienen la misma variable. Voy a verificar. En este caso, este término tiene variable z. En este término también tiene variable z. Y este término también tiene variable z. Hasta el momento son semejantes. Ahora, la otra condición para que sean semejantes es que tengan el mismo exponente. Veamos, aquí el exponente es a menos 3, aquí el exponente es 12 y aquí el exponente es b más 4. Entonces debemos recordar muy bien lo que dice aquí, son términos semejantes. ¿Qué significa? Que si uno de los términos tiene como exponente 12, significa que los exponentes de los demás términos también son igual a 12. De esa manera voy a plantear una ecuación para encontrar el valor de a y una ecuación para hallar el valor de b. Entonces yo diré que a menos 3, que es el exponente de este primer término, es igual al exponente de este término. En este caso es igual a 12. Entonces vemos que a no le puedo restar 3 porque no son términos semejantes, pero 3 sí se puede operar con el número 2. Entonces tendría que mandar al 3 al otro miembro para ser operado con el número 2. Entonces colocaría a, bajaría mi signo igual y el número 12 porque no los estoy usando. Como menos 3 quiere pasar al otro miembro, pasará con la operación contraria. Ya no estará restando, sino sumando. Entonces tendría que a es igual a 12 más 3. En el siguiente paso, solo tendría que sumar ambos números. Entonces yo diré que a es igual 12 más 3, 15. Ahora, ya descubrí el valor de a, me faltaría hallar el valor de b.
Lo mismo, dijimos que son términos semejantes, por lo tanto el exponente de este término, que es b más 4, es igual a 12. Como 4 no se puede operar con b porque no sé el valor de b y además no son términos semejantes, voy a buscar otro número con el que sí se puede operar y me doy cuenta que es el número 12. Pero para que puedan ser operados necesitan estar en un mismo miembro. Por lo tanto pasaré a 4 al otro miembro pero con la operación contraria. Entonces bajaré mi variable b, bajaré el signo igual, bajaré el número 12 porque no los estoy usando y el 4 que está sumando para que pueda pasar al otro miembro tendrá que pasar restando. Por lo tanto solo me faltaría resolver esta operación y ya encontraría el valor de b. Entonces sería b es igual 12 menos 4, 8. Ya encontré el valor de b. b vale 8, pero a mí me están diciendo que yo debo calcular a más b. Por lo tanto diré que a más b es igual, ¿cuánto valía a? A vale 15, más, ¿cuánto valía b? 8. ¿A cuánto es igual 15 más 8? 23.